Bien, en esta nueva hora, como saben, empezamos a hablar de política, de economía, de lo que pasa en la intro de este informe para debatir con representantes de todos los partidos políticos. Le voy a dar la bienvenida a Daniel Arroyo del Frente Renovador. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, un placer enorme. Alejandro Godard en la otra punta, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bienvenido. Muy bien. También por la parte del MST, Demián Martínez Naya de la Unión Pro. Bienvenido, Demián. Y también Marcelo von Schmeling, alemán, el apellido del Movimiento de Unidad Popular. Bueno, bienvenidos a todos. Primero en un informe que marca un poco lo que está pasando en la situación de las pymes, el decaimiento en la economía de las pequeñas y medianas empresas, que quizás son las que la peor parte se están llevando en estas decisiones del gobierno actual. ¿Quién quiere empezar en este momento sobre el debate? A ver, ¿quién se anima? A ver, Damián. Yo empiezo tranquilamente. Recién en el informe veíamos al ex viceministro de Economía, ¿sí? La verdad que dando cátedra y demás, como si los argentinos en realidad no tuviéramos conciencia de dónde venimos y cómo llegamos a esta situación. Tampoco nos olvidemos de la campaña del miedo y cómo eso multiplicó el nivel inflacionario en los últimos meses, previo al cambio de mando. Los argentinos sabíamos muy bien que teníamos que soportar una situación bastante difícil, lo sabemos aún. Es la situación que estamos viviendo. A veces parece que esperan de nosotros que digamos, no, es mentira, no hablemos de inflación, no hablemos de datos, no hablemos de números. Está por salir los datos del INDEC, que nos van a decir cuántos pobres existen en la Argentina, dato borrado por el gobierno anterior. Entonces, partamos de una verdad, que es la verdad que estamos viendo, la verdad que se invisibilizó durante el gobierno anterior, la que provocaron, porque también la campaña del miedo no fue gratuita. ¿Está bien? Se creó un clima evolutivo en las tarifas, a nivel de insumos, la canasta básica. Entonces, hay que tener responsabilidad, sobre todo cuando uno ocupa cargos públicos y cuando los ocupó. Porque si estamos hoy acá, es porque hubo un pasado. Entonces, tengamos en cuenta que hoy el gobierno afrontó los paliativos en el consenso, que recién decían que no había consenso en el Congreso. La ley de fomento a las pymes sale del consenso en el Congreso. La reparación histórica a los jubilados sale del consenso que logramos en el Congreso. Entonces, hay que tener responsabilidad al hablar. A ver, Marcelo. No, mira, a mí me parece que alguien que se arroga el derecho de representar a la gente y decir con tanta inflexibilidad, la gente sabe, la gente dice y después nombra la campaña, la mal llamada campaña del miedo. Ustedes son periodistas, tienen archivos, los pueden buscar. En el debate televisivo presidencial entre los dos candidatos que quedaron en segunda vuelta, en ningún momento el actual presidente de la Nación dijo una verdad. Desde que empezó hasta que terminó, fueron todas mentiras. Planteó claramente, lo pueden buscar, digo, él puede poner las caras que quiera, pero esto está, son documentos históricos. Él dijo que no iba a devaluar, que no iba a haber aumento de costos, que los salarios iban a crecer. Habló permanentemente, de hecho, lo chicañó a nuestro candidato. Dijo, ¿qué hicieron de vos, Daniel? Ustedes lo tienen que recordar esto. ¿Por qué? Porque la mal campaña llamada del miedo decía efectivamente que esto que está sucediendo iba a suceder. Nosotros lo dijimos, lo dijo nuestro candidato, lo dijeron nuestros compañeros, y hoy nos da la razón, ¿sí?, lo que fueron las medidas que se tomaron desde el 10 de diciembre a esta parte. No hubo una sola verdad en el discurso de Cambiemos, una sola verdad. No solamente no se cambió, sino no se cambió lo que decía Edgardo de Petri recién sobre el Parlamento, la posibilidad del diálogo, sino que ustedes recuerdan muy bien que lo primero que hizo Mauricio Macri fue enviar decretos al Congreso. Quería nombrar por decretos, ¿sí?, a jueces de la Corte. Una cosa, un papelón internacional. Un muchacho que en la ciudad de Buenos Aires, durante los 8 años que ejerció el mandato, tiene el récord histórico, ¿sí?, de decretos. O sea, claramente el diálogo no es una de las fórmulas que utiliza este gobierno. Pero si nosotros medimos después, porque a veces nos tiran con números y tratan, no hay consulta. Cuando llegue el INDEC y nos diga, bueno, vamos a aquellos lugares y aquellos centros de estudios o aquellos centros del poder político que han opinado muy duramente sobre nuestro gobierno durante mucho tiempo. La UCA, ¿no? Creo que acá este muchacho... La que ustedes desacreditaban y que nosotros no desacreditamos en ningún momento ni aún hoy. Permitime terminar de hablar y después seguís, porque si no... La UCA, ¿qué dijo? Dijo que hay 2 millones de pobres más desde que asumió este gobierno. ¿Sí? Sí. O sea, mientras que el sector cerealero ha recibido miles y miles de millones de dólares de ganancia por medidas de este gobierno. Entonces, poniendo placa sobre placa dos temas, el Estado se financia de alguna manera, la gente debe saberlo. Yo no sé si lo sabe la gente, no puedo arrogarme ese derecho de que la gente sabe todo. Yo creo que la gente debe saber que el Estado se financia. Y el Estado se tiene que financiar cobrándole
¿sí?, a aquellos que más tienen. El caso de los centros cerealeros, los núcleos del poder del campo, ¿sí?, estamos hablando a un día de la apertura de este acto bochornoso en la rural. ¿Sí? ¿Bochornoso lo titulás? Bochornoso. Vos pensás en la historia, vos sos un poco más joven, pero acá son todos políticos experimentados. En ningún momento de la Argentina donde la sociedad rural aplaudió de pie a un presidente es porque al país le estaba yendo bien. Siempre el país terminó en las peores de las cosas. No hablemos de la dictadura solamente, hablemos de la corta democracia. A ver, ahora nos metemos con el tema de la rural. Daniel, hay un centro del informe que marca también el decaimiento de las pymes. Desde el sector de Sergio Massa, precisamente, siempre se han centrado en el discurso de ir por el medio, de criticar al gobierno o de aplaudirlo en los momentos en las decisiones que han tomado y que han concordado. Ahora, en la decisión de este decaimiento del crecimiento de la pequeña y mediana empresa, ¿cuál es la postura? Que es evidente que ha empeorado la situación. En la Argentina se dieron 3 factores juntos en los últimos meses. Primero, inflación, arrancaron con alimentos, con transporte, después con tarifas, volvió sobre alimentos, se espiralizó la inflación. En segundo lugar, se paró no solo las pymes, sino la construcción y el textil. La Argentina es un mundo de changas. El que tiene plan social hace una changa, el remisero hace otra cosa. Cuando se para la construcción aumenta la pobreza y en tercer lugar hubo despidos del sector público y del sector privado. Lo que entendemos nosotros es que ha empeorado claramente la situación social, que el gobierno tomó una situación difícil, que en los últimos 4 años había aumentado la pobreza, tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, pero le metió un ajuste encima y le llevó a 41 grados la temperatura, y que este camino no va para el lado de pobreza cero, sino todo lo contrario. Lo que aspiramos es que cambie la política. Si no hay expansión económica, si la idea es que vamos a ajustar porque van a venir inversiones, porque las inversiones van a derramar sobre el empleo, es una idea equivocada. Ahora hay todo un propósito también de blanqueo, Alejandro, ¿no? De incentivar a toda la gente que tenga plata en el exterior, que es parte del discurso, a que realmente la blanquee en la República Argentina. Digo, ¿crees que esto va a reactivar la economía o va a seguir todo por lo menos hasta el año próximo de la misma manera? Mirá, yo lo que creo que el plan del gobierno es el de una apertura indiscriminada de la economía y que eso, lejos de reactivar, va a terminar de destruir la pobre industria argentina. Ha ido al acuerdo del Pacífico a decirle que quiere ser parte, incluso somos observadores, pero ya hay declaraciones, se la dijo a México, de que quiere ser parte. ¿Qué es el acuerdo del Pacífico? Se está discutiendo incluso un tratado mayor todavía, que es el Tratado Transpacífico. Las pautas que vos ves dentro de esos tratados que está discutiendo el gobierno realmente hablan de un país cada vez más chiquito, con una apertura para que Estados Unidos recupere mercado. Hablan también de baja del salario para competir con China. Por eso empieza a haber jueces que plantean el problema laboral, ellos mismos que atacan a los tribunales de trabajo porque son muy pro trabajadores. Están planteando un avance mayor de las corporaciones para que tengan más poder. Están planteando incluso el tema de lograr, ¿no es cierto?, que lo poco estatal que queda sea privatizado. Esas pautas que se están discutiendo, ¿con quién se están discutiendo? Se están discutiendo con la canciller argentina, con Macri en todos esos encuentros que van. Entonces, cuando uno ve qué país uno puede pronosticar, yo creo que va a ser un país donde algunos van a creer que están bien las cosas, porque los sectores concentrados no es que la están pasando mal, la están pasando muy bien, por eso lo aplauden en la rural, por eso hay grandes corporaciones que están contentas. El gran problema es para las mayorías populares. A ver, lo acabas de mencionar y ahora nos metemos en esto. Ya vamos a repasar parte del discurso del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el día de ayer, que también habló de un tema importante en la Argentina, como es el tema de la energía, que separó un par de párrafos que ya se los vamos a comentar. Ahora, Demián, ¿cómo titulás o cómo definís lo que fue el discurso de ayer de Mauricio Macri, que acá estamos viendo imágenes en la sociedad rural? Más que el discurso, me parece que es el hecho de que el presidente de la Nación vuelva a concurrir a la inauguración de la sociedad rural. Me parece que es importante lo que se dijo, me parece que el reconocimiento está dado y me parece que hay que salir un poco de la burbuja que representa la ciudad de Buenos Aires. Ayer dijo que le están dando una mano al campo en este momento. Obviamente, es cuestión de recorrer las economías regionales. Cuando vos hoy visitas las economías regionales, cuando uno habla de economías regionales... Una mano, más que una mano, le dimos muchas manos. Cuando uno habla de economías regionales, tiene que pensar en la cantidad de gente que vive en los pueblos y ciudades del interior. Pero no fue Federación Agraria, por ejemplo. ¿Por qué no fue Federación Agraria al acto? ¿Por qué no fue el presidente? Porque los pequeños productores están en la lona, hay que decirlo. Los lecheros no pueden ni siquiera llegar a fin de mes. Ojo, la sociedad rural es el sector, es uno de los sectores concentrados del campo. No es el campo, no es el campo. Manifestó la difícil situación que está pasando los latifundistas del campo. Yo recorro las economías regionales, recorro y claramente los pequeños productores
productores están perdiendo muy mal. El productor lechero está vendiendo el litro de leche a 3,40 pesos y llega a 25 a la góndola. Toda la intermediación se complica. A fin de año pasado. Se estiró ese proceso. Hay más concentración, cada vez se más. complicó. Pero venía mal y se complicó. No, y una sola cosita más nada. Está claro que lo que está haciendo es transfiriendo dinero de los que menos tienen a los que más tienen. Ese proceso, porque no hay desarrollo económico. En vez de fomentar la construcción, el textil, el turismo, acá todas el las variables mecánico, estaban totalmente fuera. Absolutamente. Pero acá se desacomodaron del todo y se paró el consumo interno. Al pararse el consumo interno... cuando el campo empezó a exportar a niveles históricos? Hay una Argentina de clase media que va perdiendo ingresos porque las paritarias no la alcanzaron. Un segundo. Hay una Argentina, segundo. solo abajo, de los que hacen changa y una Argentina pobre. Esas 3 Argentinas perdieron. A ver, Marcelo. Mirá, en primer lugar, yo creo que podemos hablar durante horas de lo que fue nuestro gobierno, ¿sí? Y podemos coincidir en algunas cosas y disentir en muchas con el representante del PRO, claramente. Pero a mí me gustaría que de una vez, felicidades, ¿no? Hoy termina julio. Nos tuvieron 4 meses con el primer semestre. Para Prat Gay, el ministro de Economía, que es el que hace los números, el segundo semestre empieza en octubre, rarísimo. Pero digo, felicidades que llega agosto. ¿Qué se hizo del 10 de diciembre en adelante? Cosas maravillosas. Por ejemplo, nosotros podemos comprar, no sé cuánto habrán comprado ustedes, pero 5 millones de dólares. No sé cuánto compraste vos, Alejandro, y ustedes. Yo no pude. Pero en general, las medidas que se tomaron eso es minimizar son la realidad. medidas, discúlpame, eso es minimizar la realidad. son eso es medidas que se tomaron, ¿sí? para llevar adelante un discurso, ¿sí? Que efectivamente pretendían, que está hilado. Está muy hilado con lo que venía charlando él en el otro bloque, estas manifestaciones de la ministra, estas cosas que sin saber salen a decir, para tratar de construir un discurso y llevar por debajo un plan económico que está destruyendo la Argentina. No las economías regionales solamente, el pequeño productor que prácticamente está en extinción, ¿sí? ¿Quiénes son las familias que hoy concentran y los grupos económicos que concentran la totalidad casi, ¿sí? del trabajo del agro en la Argentina? ¿Quiénes son los que fueron beneficiados? ¿Por qué los grupos mineros también fueron tenidos en cuenta a la hora de un reparto inequitativo? Marcelo, ¿Y por qué no dialoguemos, porque vos con total libertad decís, ¿qué han hecho desde que asumieron el gobierno? ¿Qué hicimos? Nada menos que salimos del cepo, que todos los economistas decían que era imposible o muy difícil poder salir. Salimos en cuestión de días. ¿Qué hicimos? Salimos del default. Nos abrió la puerta al mundo, los países nos reciben, los principales referentes del mundo, las principales economías del mundo, hoy se reúnen de igual a igual con nosotros. ¿Está bien? Ya no vamos ese camino directo a ser Venezuela, que no sé si vos tuviste la posibilidad de juntarte con algún diputado de esos que están visitando. Ese discurso, los ese discurso países. no va más. ¿Sabes con qué va Prat Gay a visitar el mundo? Bueno, los discursos con la historia de la Argentina. ¿Sabes con qué va? Con los números de los últimos 12 años. No se reúne con los números de este año. Yo te hablo de los hechos, la tenés que reparación ser histórica de los serio, jubilados. porque le estás hablando a la gente y estás mintiendo. Hablemos serio. Mirá la cámara. Hoy la Argentina no espera, miro a la cámara, hoy la Argentina, los gente. argentinos no esperan a morirse para cobrar su jubilación. Hoy tienen el derecho legítimo a cobrar la jubilación por lo que trabajaron. Pero esa es la verdad. Es una mentira. Yo he sido crítico del gobierno anterior y soy crítico de este. Creo que incluso habría que alguna vez discutir muchos de los pactos que han tenido el gobierno anterior con el gobierno actual. Cómo se necesitaban mutuamente muchas veces para discutir. Ahora, a mí me interesa discutir propuestas, porque muchas veces acá hay muchos debates, pero se va al Parlamento y terminan votando juntos muchas cosas. De hecho, el Parlamento últimamente viene votando cosas que para mí son aberraciones y las votan todos juntos. Yo, por ejemplo, propuestas concretas. La gente está preocupada porque le han llegado boletas tremendas, fallos judiciales la han frenado, pero hay un gobierno que sigue intentando que se habilite el pago. Ahora, ¿cuáles son los costos de las empresas? Yo a mí me interesa discutir esas cosas. ¿Cuáles son los costos reales de las empresas? ¿Por qué no quieren hacer audiencias públicas? ¿Qué tienen que esconder? Yo creo que tienen que esconder que en general todos los costos son un dibujo y que acá tenemos un problema que son las privatizaciones, que nos han traído a esta situación de crisis en lo energético. Podríamos discutir en el transporte, podríamos discutir en muchas áreas. A mí me interesa discutir cuáles son las propuestas para salir de esto, porque algunos nos dicen paguemos más tarifas de shock, otros nos dicen graduales. Ahora, a mí me interesa discutir... ¿Cuáles son, Alejandro? A ver. Y yo quiero discutir si vamos a seguir con las privatizaciones que para mí han fracasado completamente. Yo ahí veo una continuidad. Yo te digo, ¿cuáles son las diferencias que yo muchas veces veo entre el gobierno anterior y este? El gobierno anterior hablaba mal de las empresas, pero las empresas seguían estando. Este gobierno
habla bien, incluso hasta pone a empresarios al frente de algunas. Ahora, yo me interesa discutir, porque si no, de acá a unos años, cada vez vamos a tener menos luz, vamos a tener menos gas, si no discutimos de fondo que fracasaron las privatizaciones y que tenemos que rediscutir otro modelo. Hay servicios esenciales, yo con esto termino, hay servicios esenciales como la luz, el gas, el transporte, que son derechos y que en manos de estos tipos que tienen al frente las empresas, cada vez vamos a tener menos derechos. Entonces, yo quiero discutir eso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo le hago un test a la clase política argentina. Le hago uno que es la deuda. Algunos hablan a favor y otros en contra, pero todas la han pagado. Nadie se animó a ni siquiera investigar. Aguardamos un segundo. Privatización, algunos hablan bien y mal, pero todos siguen con las privatizaciones. Yo creo que esos son los problemas, porque de eso no se habla y creo que hay que discutir de los grandes temas si queremos realmente alguna vez cambiar la matriz argentina. Aguardame un segundo. Tenemos que hacer una pausa, pero voy a dejar esta pregunta pendiente porque realmente hay un interés, por lo menos ya discursivo, en pos de lo que van a ser las legislativas del año que viene. La reaparición o el surgimiento nuevamente de Cristina Fernández de Kirchner, la oposición y las centrales de los trabajadores. Quiero que hablemos eso en un ratito acá en Remix de Noticias. Hacemos una pausa muy cortita y ya seguimos debatiendo la política y la economía, lo que está pasando hoy acá. Es muy cortita la pausa y ya venimos con más. No te vayas. Dale.